Un saludo y encantado de estar en tu casa. Las enseñanzas alternativas siempre han sido parte de mi inquietud. Es decir, que yo no ha sido algo que ha sido posterior, sino siempre ha sido al mismo tiempo. Es decir, que yo al mismo tiempo que yo estaba estudiando la carrera de arquitectura técnica, estuve estudiando acupuntura y al mismo tiempo que estaba estudiando, pues hacía terapia de acupuntura. Iba compaginando un mundo que es un mundo muy, muy ortodoxo con otro mundo que es la acupuntura, que es un mundo heterodoxo. Son dos mundos totalmente diferentes. Y yo siempre he estado con las inquietudes, si se puede decir, de las enseñanzas alternativas. Siempre he tenido esas inquietudes de lo comúnmente aceptado y de lo no oficial. Siempre he visto que por allí, de esa manera, decirlo, todo lo que sea terapia energética, es decir, todo lo que es actuación sobre lo energético, dejando un poco el mundo material, es decir, buscando el mundo prematerial, y si nos vamos para allá al mundo cuántico, es decir, siempre para mí era de mi interés. Como me había instruido en lo que es la biodescodificación, es decir, lo que más me ha dado información, lo que más me ha dado información ha sido la biodescodificación, yo quiero comentar algo. Yo me formé con Enrique Corberá. Yo sé, porque se ha comentado, de que Enrique Corberá ha tenido muchos problemas con Christian Fles, porque dicen que el libro que Enrique Corberá ha vendido le pertenece a Christian Fles, es decir, a la escuela francesa. Y luego se separaron. Pero aún así, y es verdad que Enrique Corberá ha sido, es decir, le han penalizado, es decir, que ha sido sentenciado a indemnizar a Christian Fles, es decir, que perdió el juicio. Sí, es decir, perdió el juicio de plagio, es decir, que hay una sentencia de plagio de Enrique Corberá sobre la información de Christian Fles. Pero tengo que reconocer que Enrique Corberá cogió esta información y la dispersó, es decir, la puso sobre las redes. Yo dudo mucho que Christian Fles, que es un buen terapeuta, hubiese hecho, porque he hecho la francesa, ¿no? Es decir, yo no te doy nada, te creo un poco de inquietud, pero si quieres un poco de información, vienes a mis clases y pagas. Por lo que sea, Enrique Corberá no lo hizo. Enrique Corberá ha dado mucha información, que parte de esa información ha sido muy interesante, en abierto. Entonces, gracias a él, empecé a coger una información distinta respecto a gracias a la biodescodificación que él estaba promulgando. Es verdad que la biodescodificación viene del médico alemán que se dedicaba que era oncólogo. El señor Hammer, correcto. Los focos de Hammer. Entonces, los focos de Hammer, es decir, que gracias a Hammer y gracias, es decir, hay que reconocer que esto viene de la escuela francesa y sobre todo de Salomón Sellam y de Christian Fles, pero ha sido Enrique Corberá en España y sobre todo que lo ha divulgado a los 4 continentes, a los 5 continentes, con todos sus errores y defectos. Pero yo tengo que reconocer, y hay que reconocer, que Enrique Corberá ha dado en abierto información muy interesante, ha dado ese cambio de perspectiva. Entonces yo me fui, claro, al ver ese cambio de perspectiva, porque yo ya me había instruido en medicina tradicional china, había realizado registros acásicos, me había instruido en acupuntura, es decir, unos años antes, es decir, inicié los primeros, el primer nivel y el segundo nivel de biodescodificación. El tercer nivel no lo he realizado porque no he visto que sea
haya sido, que no sentía de que fuese necesario. La información que yo buscaba ya la tuve y sobre todo ya la pude coger, sobre todo los conceptos. Sobre todo a mí el concepto el primordial, el más importante, el que me dio la clave es que para nuestro subconsciente la realidad y la ficción es lo mismo. Subconsciente, la realidad y la ficción es lo mismo. Quiere decir, cuando tú te vas al cine y tú ves una película, la estás viviendo en primera persona. Aunque estés de espectador, lo estás viviendo en primera persona. Y por tanto, se te queda registrado en tu ser, se te queda registrado en la mente, se te queda asociado a una emoción o a un cúmulo de emociones. Y ahí es cuando ya empecé a buscar, a encontrar esas claves que yo estaba buscando. Posteriormente es cuando, es decir, un año y pico después, porque yo creo que fue en el año 2010, 2011, pues 2011, a ver, 2000, sí, en el 2011 es cuando yo inicié la biodescodificación, pues bueno, sí, un año antes, pues un año después es cuando ya me vino esa información y la vinculé a estos conceptos de la biodescodificación. Es decir, yo primero busqué asociar esos conflictos causados por la distorsión del lenguaje, porque no estaba en coherencia, lo asocié a la posibilidad, es decir, a la fuente de la creación de las patologías que tiene el ser humano, es decir, sean tanto psicológicas o sean ya somáticas, es decir, sean ya problemas ya dentro del soma, es decir, del cuerpo. Es decir, cualquier tipo de patología. Luego ya me di cuenta, es decir, a medida de que yo estaba profundizando en este tema, es decir, estaba profundizando dentro de cuando yo empecé a hacer el libro y empiezas a tirar el hilo, ahí es cuando ya empezó a abrirse el universo. Entonces, como vi que había una información que me daba una nueva perspectiva de lo que yo había escuchado hasta ahora, porque estaban vinculando la psicología, es decir, todo lo que era psicosomático, al final, en un alto porcentaje, todo era psicosomático en el fondo, es decir, todo lo que te comentaban de que tú tienes un problema, yo no sé si alguna vez has sido médico o has tenido problemas, cuando no sabía qué decirte, un médico te dice esto es psicosomático, te tomas un tranquilizante y búscate la vida. Y ya está, a mí no me molestes porque yo estoy mirando mi vademecum y aquí lo que tú tienes aquí no aparece. Entonces, psicosomático. Sí, te dan una medicación como para quitarte encima. Pero luego ya, en el momento que aparece este oncólogo, que luego lo divulga mucho, bastante bien, es decir, Enrique Orberá, entonces confirman de que el cáncer también es psicosomático y que ya el hilo que muchas patologías no consideradas psicosomáticas son psicosomáticas. Y sobre todo, más que psicosomático, es psicoemocional. Pues bueno, al mismo tiempo, todo vino de un flash. Es decir, yo recuerdo, y es justamente la fecha esta, es decir, que el 21 de diciembre de 2012. Es curioso, y recuerdo el momento, ya eran las fiestas, bueno, prefiestas de Navidad, y estaba subiendo unos peldaños exteriores al chalet de mi hermana. Y en el momento que yo estaba subiendo esos peldaños me vino como un flash, no sé cómo explicártelo. Es como recibir de golpe un paquete de datos. Que es como lo que se llama inspiración o como una idea o un flash, llámalo flash. Y bueno, me vino la idea como, no sé, lo puedes llamar una genialidad, no sé, una idea. Y empecé en mi mente esa noche misma a desarrollarla. Y no sé si fue esta noche o al día siguiente que dije, pues mira, lo comenté a mis familiares, a mi madre, a mi hermana, pues voy a escribir un libro.
porque me ha venido una idea, pues me vino la idea más que la idea, el mensaje, la impresión o la información de Monor. Y entonces, primero empecé como si fuera no sé, algo anecdótico, es decir, que voy a hacer un libro de denuncia, pero no era realmente un libro de denuncia, es decir, un libro de una llamada de atención, porque yo al principio vi que el lenguaje, sobre todo el hispano, tenía errores, es decir, empecé a detectar errores. 3 o 4 días, creo que fue después de Navidades cuando ya empecé, sobre el 27, 28 de diciembre del 2012, es cuando empecé ya, pues me senté en el ordenador y empecé pues a ver y a mirar, a coger el diccionario, a ver las reglas gramaticales, y me vino lo de la A, que significa sin, y entonces me vino la idea del amigo, y claro, recuerdo los dichos que dicen, bueno, es muy difícil hacer migas con los amigos. Claro, ¿cómo va a ser? Entonces el amigo, yo lo vi, en ese momento yo vi que es sin, pues no se pueden hacer migas con los amigos porque A es sin, entonces es sin migas. Y entonces me di cuenta, empecé a entender un poco o me vino a la idea de que dentro de las palabras habían unas contraórdenes. Una contradicción. Y claro, me vino la idea de, bueno, ¿y si esa contradicción nos influye psicoemocionalmente? Sobre todo primariamente psicológicamente, pero luego psicoemocionalmente, porque asociamos todas las palabras, las asociamos, tenemos una impresión emocional. Es decir, asociamos, cada palabra las asociamos a una emoción determinada, según lo que nos han explicado o según nuestra experiencia. Y entonces empecé a desarrollar el libro y bueno, empecé pues un poco como, pues dije, pues bueno, voy a hacer un pequeño libro de unas 100 y pico páginas. Entonces me centré en el hispano, y entonces en el hispano empecé a ver pues las reglas gramaticales. Lo que no me esperaba para nada es empezar a vincular con las lenguas ancestrales, con las lenguas antecesoras al hispano, en el cual tenemos al latín, al griego. Pues empecé con el latín, empecé con el griego, sobre todo con el griego, porque mi madre es griega, 100%, entonces pues hablaba con ella y le decía. Y yo recuerdo, y es curioso, que mi abuela, que ya se marchó en el año 2011, creo yo, 2011 creo que se marchó, 2011-2010, ella sobre el 2008-2009 era un poco medium, es decir, que mi abuela era lo que se llama como medium, es decir, recibí información, y ella estaba con que a los griegos les habían robado las palabras, con que a los griegos les habían robado las palabras, estaban aprovechadas. Y eso, cuando si te digo la verdad, ni le hacía caso. Déjate de esas tonterías, fíjate lo que te estoy diciendo. Le decía a mi abuela, déjate de estas tonterías porque esto no lleva a ningún sitio. Esto está establecido así y ya está. Y cómo he evolucionado hasta donde estoy ahora. Entonces, realmente, con el griego empecé a vincular y a ver que habían contradicciones, y sobre todo lo que me chocó bastante era la palabra pazos, la palabra paz. Que yo sabía que pazos significaba en griego sufrimiento, y sí que tenía asociado dentro es decir, que tenía integrado la pasión con sufrimiento. Es decir, una de las primeras claves que ya empezaron a crearme una inquietud interna fue la palabra paz y pasión, donde empecé a ver, es decir, sí que hablaban de pasión como la pasión, es decir, una cosa es el amor y luego el amor en acción, pues yo, por lo menos a mí me lo han explicado como la pasión, ¿no? La pasión amorosa. Pero luego estaba la pasión del sufrimiento, con un gran sufrimiento. Y ahí empecé a
Es decir, una cosa es que pathos en griego significa sufrimiento, pero en la actualidad siguen inculcándonos, siguen programándonos la pasión como gran sufrimiento a través, sobre todo, del sufrimiento de la pasión de Cristo, pues de este personaje bíblico, bueno, lo podemos llamar mitológico, pero no tiene sentido de que una de las palabras más bonitas, bueno, lo que representa esta palabra, porque una palabra representa una emoción, lo mismo que una bandera es un arquetipo, es un símbolo que representa detrás de ello pues una emoción, es decir, que hay una representación, la patria, es decir, tu hogar, tu nación, es decir, que tu protección, es decir, todo ello. Entonces allí vi una gran contradicción. Vi una gran contradicción el hecho de mezclado pasión, es decir, lo que es el amor en actuación, el amor en su más alta, en su más alto nivel, con el sufrimiento. Te comento, yo primero empecé a vincular con el griego, luego ya, pues claro, si me voy al griego, pues el intermedio es el latín. Y ahí, por ejemplo, hay una palabra que es fel, que es que significa hiel. Tú fíjate, fel en latín evolucionó a hiel en hispano, ¿de acuerdo? La hiel es amargura, es la bilis. Entonces, fel, es decir, tú mira cómo ha evolucionado. La F evolucionó al hispano hasta la H. Hay un ejemplo, hay otro, por ejemplo, la palabra facer, que es castellano antiguo, que es hacer, y evolucionó a hacer con H, ¿vale? Y luego la E bifurcó en una I y una E, en hiel. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ahí te das cuenta, ahí me empecé a darme cuenta cómo es decir, que el lenguaje era vivo, ¿vale? Y había evolucionado hacia unos designios, hacia unas direcciones totalmente, es decir, lo que está en coherencia es, fíjate, lo que está en coherencia es fel de hiel a hiel, ¿vale? Fel a hiel, muy bien. Y entonces tú coges el diccionario y te dicen, bueno, hiel, ¿de dónde viene? De fel, muy bien. Pero no te vinculan fel con feliz. Es decir, que hay mucha mayor, no mucha mayor, es decir, es la misma palabra, fel y feliz, es decir, el prefijo, es decir, los tres primeros fonemas, que fel a hiel. ¿De acuerdo? Hay mucha más distancia lingüísticamente hablando o fonéticamente hablando entre fel y hiel, que significa lo mismo semánticamente, pero para nada, si tú coges un diccionario, te asocian fel de amargura, de amargo, a felicidad. ¿De acuerdo? Que son las tres primeras letras, es decir, son las mismas. Es decir, el prefijo es el mismo. El exema es el mismo. Entonces dices, bueno, aquí, por lo menos en ese momento te asaltan unas dudas y dices, bueno, aquí hay algo que no entiendo yo muy bien. Claro, lo dejas aparcado, pero ya luego vas viendo, claro, te aparece pathos, y qué sufrimiento, y pasión, que es amor en exaltación, fel, que es amargura, ¿vale? Y tienes felicidad, que es totalmente lo contrario. Y empiezas a ver tránsitos, evoluciones de un lenguaje, es decir, en tiempos hace hasta la actualidad, y vas viendo que se va replicando de la misma manera. Vas viendo un caso, vas viendo otro caso, vas viendo otro caso, vas viendo otro. Primero con el hispano y vinculando el griego y el latín, ¿de acuerdo? Claro, y entonces en ese momento, mira, hay un ejemplo más. Hiel, fel de felicidad, y fel es amargura, y tienes hiel y tienes fiel. Quiero que me seas fiel. ¿Vale?
fiel. ¿A qué? Pues amargarme. Claro, si yo a ti te estoy diciendo quiero que me seas fiel o yo te voy a ser fiel, pues voy a ser fiel a la hiel. Voy a ser fiel a la hiel porque son hermanas, son palabras hermanas. Entonces, todo el mundo busca fidelidad, busca que me sea fiel, y cuando uno busca que le sea fiel es cuando peor lo pasa. Porque, es decir, yo cumplo órdenes, yo quiero lo mejor para ti, y si tú quieres que yo te sea fiel, yo te voy a dar mucha bilis, te voy a dar mucha hiel para que estés bien amargado. Pero luego lo curioso es que luego lo llevas a la realidad y ves que todo cuadra. Todo cuadra. Vas viendo que muchos buscan fidelidad y luego encuentran amargura, van muchos buscando el amor en exaltación y luego encuentran sufrimiento. Es decir, vas viendo que realmente se traslada semánticamente, se traslada a la realidad eso que no queremos. Una cosa de lo que nosotros hablamos, pero luego se traslada semánticamente esa contradicción y se nos hace realidad en nuestra realidad. Y ahí es cuando ya te das cuenta y dices, bueno, esto sí que funciona. Funciona mal, pero funciona. Normalmente mal. Algunas veces bien, pero normalmente funciona mal. Pero funcionar funciona. ¿De acuerdo?